Con un misterio que gira en torno a la identidad del Caballero de Géminis y el debut de Camus teniendo una batalla algo distinta con su discípulo Hyuga del Cisne, el episodio de esta semana trajo consigo una serie de sorpresas y emociones que siguen generando interés en una historia ya conocida pero que se plantea de una forma algo diferente y nos hace preguntarnos, positivamente hablando, qué rayos tienen pensado los escritores para la futura conclusión de este arco. Esto es, el resumen, diferencias con el manga, datos curiosos y teorías del cuarto episodio de la segunda temporada de Knights of the Zodiac de Corazón Frío. El capítulo inicia con un flashback que nos recuerda que, aunque esta temporada ha mejorado en relación a la anterior, aún hay elementos de los primeros capítulos que se mantienen, y es que, tal como vemos en este recuerdo de Shun, ella era capaz de utilizar el cosmos desde que era una niña, pero sin saber exactamente cómo es que eso funciona o se activa. Y es que, como se explicó al inicio de esta historia, el cosmos es algo con lo que algunos nacen de manera similar a lo que sucede con la fuerza en el universo de Star Wars. Continuando con el flashback, vemos que hay soldados del santuario que justamente buscan a niños que posean el cosmos para llevarlos al santuario a entrenar, pero cuando intentan llevarse a Shun, por supuesto que Ikki aparece para rescatarla. Sin embargo, alguien más hace acto de presencia, y ese alguien es ni más ni menos que... ¿Guilty? Así es, el que posteriormente se convertiría en maestro de Ikki es quien dirigía a los soldados en esta búsqueda. El pequeño hermano de Shun intenta detener a su agresor, pero su oponente es demasiado fuerte para él. Aún así, desesperado por ayudar a su hermana, logra manifestar el cosmos que hay en su interior, con lo que Guilty se da por satisfecho, optando por llevárselo a él en lugar de su hermana a lo que suponemos será su campo de entrenamiento, la Isla de la Muerte. De regreso al presente, la batalla en el templo de Géminis continúa. Shun está a punto de ser absorbida por la otra dimensión, pero el ataque es interrumpido debido a que el Caballero de Géminis es golpeado desde la distancia. Confundido, el Santo Dorado se pregunta quién pudo haber hecho semejante cosa y, tras considerar a distintas personas, se da cuenta de que el que ha intervenido es ni más ni menos que Ikki de Fénix, el cual se encuentra en el interior de un volcán recuperándose de sus heridas. Debido a este ataque, Shun logra ver la salida del templo, y justo en ese momento regresamos al pasado donde la vemos llorando por la pérdida de su hermano. La pequeña Yune aparece para reconfortarla y tras cruzar algunas palabras decide llevarla al lugar en que ella misma entrena, la isla de Andrómeda, sitio en el cual conoce al maestro Daedalus, quien le explica que en algún momento de su vida tendrá que pelear para poder protegerse a sí misma o a aquellos que ama, por lo que si lo desea, él puede entrenarla para que aprenda a utilizar el cosmos que hay en su interior. Vemos que Shun acepta la propuesta para inmediatamente después regresar al presente, donde la ahora Zen de Andrómeda regresa al interior del templo con la intención de enfrentar a su oponente e intentar rescatar a Hyuga. El Caballero de Géminis se burla de la joven que le planta cara y, tras decirle que debió haber escapado cuando tuvo la oportunidad, le revela que su maestro ha sido asesinado por el Santo de Oro, Afrodita de Piscis, lo que hace que Shun pierda un poco el deseo de luchar. Sin embargo, cuando Géminis le dice que Daedalus debió haber sido asesinado con mucha facilidad, Shun recupera sus fuerzas y, entendiendo que su enemigo es solo una ilusión controlada a la distancia, utiliza su Thunder Wave para encontrar justamente a esa misteriosa persona. La cadena logra golpear a su objetivo, el cual se encuentra en otra dimensión, pero sin que podamos ver de quién se trata en realidad, siendo la única pista que tenemos un objeto dorado que pertenece al enemigo y que la cadena trae consigo cuando regresa. La armadura de Géminis ahora aparece vacía frente a Shun, quien percibe que de esta emana cierta tristeza, tras lo cual la llama del reloj de fuego, correspondiente al tercero de los templos, finalmente se extingue. Lejos de ahí, vemos que Hyuga ha salido de la otra dimensión, pero para sorpresa nuestra y del propio Caballero del Cisne, el lugar donde está ahora no es otro que Siberia, sitio en que entrenó para obtener su armadura y donde también se halla el barco en que reposa el cuerpo de su madre fallecida, por lo que sin salir totalmente de su asombro decide bajar a verla. Sin embargo, lo que parece ser un maremoto hace que tenga que regresar a la superficie mientras, con impotencia, observa cómo el barco se hunde todavía más. Una vez a salvo, Hyuga llora desconsolado por lo que acaba de suceder, pero en ese momento aparece ni más ni menos que su maestro, Camus de Acuario, quien le recrimina no solo por su corazón blando, sino porque además esto lo llevó a traicionar al santuario y ponerse del lado de Atena. Utilizando un portal que al parecer solo los santos de plata y oro son capaces de crear, el Caballero de Acuario regresa junto con su discípulo al santuario, apareciendo en la casa de Libra, la cual podemos notar que se encuentra en un completo estado de abandono. La reprimenda de Camus hacia Hyuga continúa, pero a la vez le asegura que, si se arrepiente de su traición, el patriarca será indulgente con él. El Santo de Cisne insiste en que no abandonará a sus amigos, por lo que su maestro le dice que entonces él mismo se encargará de asesinarlo, pues no permitirá que sea otro caballero dorado quien acabe con su vida. De este modo, Camus lanza su ejecución de la aurora, la cual impacta de lleno a su alumno, el cual queda inconsciente de inmediato debido a la fuerza del ataque.
De esta manera, y mientras Camus expresa un tremendo discurso cargado de nostalgia y melancolía, crea un ataúd de hielo para su querido discípulo del que éste nunca podrá salir, tras lo cual se da media vuelta mientras lágrimas que se convierten en copos de nieve salen de sus ojos, terminando de esta manera tan emotiva un interesante cuarto capítulo. Veamos ahora qué cosas cambiaron en esta versión de la historia en comparación con el manga original de Kurumada y en relación al anime clásico. Lo primero, y quizá más evidente, es lo relacionado al flashback donde vimos a Shun e Ikki de niños, evento que es totalmente original de esta adaptación, ya que ni en el anime de los 80s y mucho menos en el manga se pudo ver algo parecido. Y es que, tal como mencioné antes, esta segunda temporada inevitablemente mantiene algunos elementos que se plantearon al inicio de la serie, como el hecho de nacer con la capacidad de manifestar el cosmos sin alguna clase de entrenamiento, cosa que es relevante en este recuerdo, pues esto es lo que justifica el hecho de que haya soldados enviados por el santuario buscando a niños que tengan dicha capacidad para poder llevarlos a entrenar. De la mano con esto, la forma en que Ikki es llevado a la Isla de la Muerte es completamente diferente, pues mientras en la historia clásica es a través de la Fundación Grad, luego de haber tomado el lugar de su hermano, quien inicialmente había sido elegido para ir al mencionado lugar, en esta nueva adaptación Ikki también toma el lugar de Shun, pero es directamente su futuro maestro, Guilty, quien lo secuestra para llevarlo a la isla. Igualmente, la llegada de Shun a la isla de Andrómeda es diametralmente opuesta a la versión original, ya que, mientras en la versión clásica es también parte de los niños que son enviados a distintos campos de entrenamiento, en esta reinterpretación es llevada por Yune luego de que ésta la encuentra llorando, lo que por cierto da pie a otra diferencia, pues si bien en la historia original Shun y Yune también se conocen desde niños, esto debió ser una vez que el futuro santo de Andrómeda arribará a la isla, mientras que aquí vemos que ocurre de la forma ya descrita. En cuanto al combate entre Shun y el Caballero de Géminis, aquí hay una serie de diferencias importantes que pueden hacer que el desarrollo de los próximos episodios sea bastante interesante, y es que, a diferencia de lo que se vio tanto en el manga como en el primer anime, en los cuales nos mostraron abiertamente que era el patriarca quien controlaba la armadura de Géminis a la distancia, lo que a su vez revelaba la identidad de este misterioso caballero, en esta versión de la historia en realidad no sabemos quién es el guardián del tercer templo, y lo único que se sabe de él es que se encuentra en otra dimensión. En este mismo respecto, vemos también que cuando Shun lo ataca con su Thunder Wave, tampoco logramos apreciar el lugar hasta donde llega la cadena, por lo que una vez más se mantiene en secreto la verdadera identidad de Géminis, y la única pista que se nos da proviene del extraño objeto que la propia cadena trae consigo una vez que regresa a manos de Shun, objeto que por cierto también es diferente, pues mientras aquí solo se observa que es una pieza metálica de color dorado, en las versiones anteriores se veía claramente lo que era una especie de collar o rosario. Por cierto, el detalle de la cadena pasando al lado de Géminis para luego atravesar hacia otra dimensión ciertamente es distinto a lo que se vio en el anime clásico, en el cual la cadena cruza, por decirlo de algún modo, a través del rostro del Caballero Dorado, pero está totalmente en armonía con el manga original, en el cual la cadena no golpeó directamente al oponente, sino que cruzó el espacio-tiempo pasando también al lado de la armadura de Géminis que era controlada a la distancia. En cuanto al enfrentamiento entre Camus y Hyuga, la diferencia más notoria es que al salir de la otra dimensión, el Caballero del Cisne no cae directamente en la casa de Libra, sino que Camus lo envía a su antiguo campo de entrenamiento en Siberia, arribando al séptimo de los templos una vez que el propio Camus lo lleva a través de un portal. Respecto a la visita que Hyuga le hace a su madre, esta sí ocurre en el manga, o bueno, digamos que se queda en el intento, pues en cuanto el joven caballero se sumerge en las heladas aguas, el maremoto que también vimos en este episodio sucede, siendo por supuesto el santo de Acuario aquel que lo provoca, evitando de esta manera que Hyuga pueda llegar hasta donde se encuentra su madre, tras lo cual regresa a la superficie únicamente para encontrar un mensaje de su maestro quien le pide que vaya al santuario. Por supuesto, todo esto ocurre días antes del viaje hacia dicho lugar, y no en medio de la batalla contra los Caballeros Dorados tal como nos lo presentaron aquí. Y ya en lo relativo al combate propiamente dicho, vemos que la razón por la que Camus enfrenta a Hyuga es muy diferente a las versiones anteriores, pues mientras en estas nunca se dejó en claro si el Caballero de Acuario estaba o no de acuerdo con la ideología del patriarca, o si en algún momento se dio cuenta de que Saori Kido era en realidad Atena, en la versión actual sí que sabemos esas respuestas, pues tanto Camus como otros Caballeros Dorados no solo conocen la identidad de Atena, sino que están de acuerdo con la ideología del patriarca, y es por esta razón que le pide a su alumno que abandone su batalla para que el dirigente del santuario le muestre misericordia, cosa que se contrapone a la versión original, donde el santo de Acuario estaba mayormente interesado en querer evitar que su alumno fuera asesinado por los Caballeros Dorados, ya que no estaba preparado para enfrentarlos sin involucrar ningún otro asunto. De hecho, en algún momento pareciera que incluso ambos se olvidan del verdadero conflicto que se está desarrollando, centrándose únicamente en su afrenta personal.
Vayamos ahora con algunas curiosidades que vemos en este episodio. Para empezar, a pesar de que Camus no le revela abiertamente a Hyuga que se encuentran en la casa de Libra, cosa que sí sucedió en versiones anteriores, podemos notar que se hallan en dicho lugar gracias al símbolo de la balanza que se aprecia en las banderas colocadas en el fondo del templo. De hecho, lo desgastadas que también se observan estas nos permiten a su vez comprender cuán abandonado se encuentra el templo de Libra, lo cual tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que su guardián ha estado ausente por más de 200 años. Otro detalle curioso y que tiene que ver con las voces en español latino es que la voz de Camus de Acuario es interpretada por Igor Cruz, quien es un viejo conocido en el universo de Saint Seiya, pues no solamente le dio voz a Radamantis de Wyvern en la versión para DVD de la saga de Hades, sino que también interpretó a Asmita de Virgo en el anime de Lost Canvas. Mírate, Hyuga. Dejas que tus emociones te consuman. Yo te enseñé a guardar la calma. Finalmente, sí, esta vez fueron poquitas curiosidades, en cuanto a la voz de Guilty, esta sigue estando a cargo de Víctor Covarrubias, aunque suena un poco diferente a la primera temporada, pues ahora se hace notar que trae una máscara puesta, cosa que al parecer no se consideró en sus primeras apariciones. Ahora bien, este actor de doblaje también tuvo a su cargo la voz de Guilty en el anime clásico, así como la de Fenrir, uno de los dioses guerreros, e incluso interpretó a Shura de Capricornio durante la saga de Hades para DVD. Cerremos este análisis destacando, al igual que en el video anterior, los aspectos positivos y negativos de este episodio. Entre las cosas positivas, sin duda se encuentra la intriga que se ha estado creando alrededor del patriarca y por extensión del propio caballero de Géminis, y es que, contrario a lo que inicialmente podíamos esperar, en esta versión de la historia no es tan fácil aventurarse a decir que la identidad de ambos personajes es nuestro bien conocido Saga, personaje a quien por cierto solo hemos podido ver directamente durante unos pocos segundos a través de lo que Aldebaran nos contó, y es que tal como vimos en este capítulo, cuando la cadena de Andrómeda regresa luego de viajar por el espacio-tiempo, esta no trae consigo el clásico collar del patriarca que vimos tanto en el manga como en el anime clásico, sino que esta vez se trató de una pieza metálica que parece ser parte de una armadura o incluso de alguna clase de arma, lo cual no revela de forma tan abierta la identidad del enemigo. Y es que, acorde con una de las primeras teorías que se empezaron a formular en esta segunda temporada, la cual afirmaba que el patriarca en realidad podría seguir siendo Shion por aquello del cabello verde, ahora se le suma el hecho de que la ilusión de Géminis podría no haber sido creada ni por el patriarca ya mencionado, pero tampoco por el propio Saga, pues debido a que, como dije antes, no se ha mostrado abiertamente quién controla la armadura de Géminis, incluso hay voces que empiezan a creer que quien está detrás de esto y que a la vez está del lado del patriarca es ni más ni menos que Kanon, el cual se encontraría oculto en otra dimensión, mientras que Saga y Aioros podrían haber estado unidos en el escape del santuario para salvar a Athena, aunque también cabe la posibilidad de que ambos gemelos estén coludidos en toda esta trama, siendo Saga efectivamente el patriarca, mientras que Kanon sería aquel que manipula la armadura dorada. Pero lo más loco de todo esto es que incluso podría ser a la inversa, siendo Kanon el que está embestido con los ropajes del patriarca, a la vez que Saga continúa siendo el auténtico caballero de Géminis. Ahora bien, puede darse el caso de que todas estas teorías resulten no ser ciertas, pero sin duda, ciertamente estoy convencido de que los escritores están jugando intencionalmente con nuestras mentes, sabiendo que la mayoría ya conocemos el desarrollo y desenlace de esta historia, por lo que desean hacernos creer que todo puede terminar de una forma distinta, pero al final resultando ser del mismo modo que siempre ha sido, o bien que en realidad se estén planteando dar algunos giros de tuerca importantes, lo cual, si se desarrolla de un modo adecuado y coherente, a mí no me molestaría en lo absoluto. Por otra parte, algo que también es digno de señalar y que particularmente a mí me fascinó fue el discurso de despedida que Camus dirige hacia Hyuga, el cual en la versión en japonés está totalmente cargado de melancolía por parte del también llamado Mago del Hielo, luego de que este se viera en la necesidad de acabar con la vida de aquel a quien entrenó desde pequeño, dejando a su vez entrever que le tenía un cariño similar al de un padre con su hijo. Pero si esto no fuera suficiente, vemos que cuando Camus se da media vuelta para abandonar el templo de la balanza, deja escapar un par de lágrimas que dramáticamente se convierten en copos de nieve, lo cual sin lugar a dudas le dio un plus muy acertado a la escena de un Camus que se marcha con el corazón destrozado, pero que es bien sabido por todos que se trata de alguien que difícilmente expresa sus emociones. En cuanto a lo malo, o al menos lo que a mí no me gustó, está aquello que, como ya he mencionado en más de una ocasión, se filtra a partir de la temporada anterior, pues elementos como el que haya niños que nazcan con la capacidad de manifestar el cosmos y que ahora sepamos que el santuario los busca cual si fueran Jedis en el universo de Star Wars, me sigue pareciendo un cambio bastante bizarro, y que justamente al ser tan parecido a lo que se muestra en la obra de George Lucas, hace que esta versión de Saint Seiya a veces se sienta como si fuese otra clase de historia. En cuanto a lo de Yune conociendo a Shun fuera de la isla de Andrómeda y Guilty prácticamente secuestrando a Ikki para llevarlo a la isla de la muerte, son cosas que, aunque me parecen raras, de cierta manera me resultan tolerables. Pero lo que sí me da un poco de vueltas por la cabeza es que si acaso los
productores pensaron que no era buena idea mostrar una historia en la que un hombre, Mitsumasa Kido, tuviera decenas de hijos, que las madres de estos murieran de forma misteriosa, que luego los reuniera a todos en un orfanato y finalmente los enviara por grupos a campos de entrenamiento para obtener armaduras a riesgo de sus propias vidas con el objetivo de proteger a una niña que le dijeron que era Athena, pues tampoco me parece que sea una mejor idea mostrar a niños huérfanos que viven en la calle, los cuales incluso se ven en la necesidad de robar comida para poder alimentarse, siendo secuestrados por soldados para llevarlos obligadamente a campos de entrenamiento donde igualmente es posible que mueran en el intento por conseguir una armadura, y que en caso de que logren obtenerla pasen a convertirse en matones de una organización que se desenvuelve entre las sombras. Sí, sé perfectamente que esto se trata de una historia ficticia y que siempre habrá cosas que puedan sonar descabelladas, pero es justamente por eso que lo que señalo no es que este tipo de cosas ocurran dentro de la historia que nos presentan, sino que decidan cambiar situaciones que les resulten muy crudas y perturbadoras en caso de que así haya sido, por otras que siguen sonando igual de mal. En fin, no es la primera vez que sucede en estos tiempos y tampoco será la última. Pero hablando particularmente de Knights of the Zodiac y tal como lo he dicho hasta el cansancio, estas son consecuencias que se derivan de lo planteado en la temporada anterior y las cuales, argumentalmente hablando, no pueden sencillamente ser dejadas de lado de un momento a otro justificándose en que si desaparecieron misteriosamente, pues fue porque un hechicero lo hizo. Pero ¿tú qué piensas? ¿Quién crees que resulte estar bajo la máscara del patriarca? ¿Quién será en verdad el caballero de Géminis? ¿Qué te gustó de este capítulo y qué le cambiarías? Leo tus respuestas en la sección de comentarios. El análisis del siguiente capítulo aparecerá aquí en esta pantalla una vez que el nuevo episodio se haya estrenado. Yo soy su amigo Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.